Cuando Sam me abandonó por octava vez para ir a buscar a su primer amor, el sistema declaró que mi misión había fracasado. Tal vez el sistema se compadeció de mí. Dijo que antes de morir podría concederme un último deseo, así que deseé que el sistema borrara todo rastro mío de este mundo, pero que conservara solo el recuerdo de Sam. Años después, la yo que una vez había desaparecido de este mundo, reapareció ante él con una nueva identidad. Me reconoció con una sola mirada. Esa noche, el otrora intocable CEO perdió completamente la cabeza. Capítulo 1. Nicole intentó suicidarse de nuevo. Cuando Sam recibió la llamada de Nicole, la mano que estaba a punto de chocar las copas con la mía se congeló de repente. Su agarre resbaló y la costosa copa de cristal cayó al suelo, haciéndose añicos. Alicia, la depresión de Nicole ha resurgido. Esta vez es bastante grave. Ya sabes cómo es. ¿Podemos recuperar nuestro aniversario de bodas como es debido cuando vuelva? Después de colgar, Sam se movió rápida y decididamente. Su voz tenía un tono de disculpa, y antes de que pudiera reaccionar, ya había caminado hacia la entrada. Se había puesto el abrigo y se había preparado para irse. Al ver la preocupación en su rostro y su figura sin vacilar, de repente sentí que mis 6 años de devoción no habían sido más que una broma. Nicole lo estaba haciendo a propósito. ¿Qué depresión tenía? O mejor dicho, ¿qué clase de persona deprimida hace una llamada telefónica programada cada vez antes de intentar suicidarse? Su supuesta depresión no era más que una excusa para interponerse entre nosotros. No podía tener a Sam, así que tampoco me dejaría tener paz. Sam estaba agotada, pero aún así no pude evitar llamarlo por su nombre. Si te digo que si sales por esa puerta hoy, moriré, ¿seguirías yendo con Nicole? Mi tono era tranquilo, francamente incluso un poco extraño. Después de todo, nunca había desdeñado, ni querido, usar esos trucos baratos que ni siquiera podía respetarme a mí misma para retener a un hombre. Porque podía sentirlo. Sam nunca quiso pertenecerme solo a mí. Alicia, no seas ridícula. No eres apta para jugar a estos juegos irracionales. Sam se giró para mirarme, sentada tranquilamente a la mesa del comedor, frunciendo ligeramente el ceño. Tras dudar un momento, caminó rápidamente hacia mí, me abrazó y me besó la frente. Espérame, volveré pronto, ¿de acuerdo? Como si eso fuera suficiente. En sus ojos, un solo beso bastaba para calmar todas mis emociones. Me acarició la cabeza, se giró una vez más y no volvió a mirar atrás. Permanecí sentada erguida en la silla. La casa, que nunca había sido animada, se quedó de nuevo sola conmigo. Apreté las manos con fuerza sobre mis rodillas, bajé la cabeza y dejé de contenerme, dejando que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. ¿Qué quería decir con que yo no era apta para jugar a juegos irracionales? En su corazón, ¿quién era apta para jugar a esos juegos irracionales? ¿Nicole? Capítulo 2. Así que durante todos estos años, siempre supo que Nicole estaba siendo irracional, pero aún así la complacía una y otra vez. Tal vez en su corazón, elegir casarse conmigo se sentía como una traición a Nicole. Por eso, repetidamente permití que Nicole se aferrara a él una y otra vez, tolerando su intrusión en nuestras vidas. Sam lo sabía todo. Simplemente había estado fingiendo no darse cuenta frente a mí. Pero lamentablemente, no habría más oportunidades después de esto. Después de 6 años juntos, tal vez Sam todavía no me conocía lo suficientemente bien, porque si me conociera lo suficientemente bien, entendería que nunca bromeo con nadie. Voy a morir, de verdad. Se detectó el octavo fallo de misión del anfitrión. El sistema llevará a cabo el castigo de borrado. La voz mecánica del sistema resonó en mi mente. Recordando los 8 años desde que estuve ligada al sistema, cada escena con Sam se reprodujo vívidamente ante mis ojos. No existía tal cosa como transmigrar a una novela. Este sistema había aparecido silenciosamente un día. Su única misión era que yo, que acababa de graduarse de la universidad y me había convertido en la asistente de Sam, lo conquistara. Una vez lo amé de verdad. Lo amé tan profundamente que se grabó en mis huesos. Lo amé tanto hasta el punto de casi perder la cordura al acercarme a él. Pero ese amor se había desgastado con el tiempo, hasta que no quedó nada. Permanecí. Me senté a la mesa mirando la mesa llena de platos que yo misma había preparado, cada uno de ellos sus favoritos, esperando amargamente la muerte que el sistema traería. Esperé silenciosamente durante mucho tiempo, pero el dolor de mi alma siendo borrada nunca llegó como esperaba. Sentí que la habitación, antes silenciosa, ahora era diferente. El reloj de pared había dejado de hacer ruido, el tiempo mismo se había detenido, y el sistema mecánico habló de nuevo en mi mente. Estás a punto de morir. Lo sé, tal vez fue mi imaginación, pero la voz mecánica en mi cabeza sonaba mucho más suave que antes. Luego continuó. Entre todos los anfitriones a los que he vinculado, eres verdaderamente el más miserable y lamentable. No era mi imaginación, había un rasgo de lástima en su voz. Apreté las comisuras de mis labios. Nunca pensé que algún día sería compadecido por un robot sin emociones. Antes de que pudiera responder, habló de nuevo. Considerando lo lamentable que eres antes de morir, puedo mostrar misericordia y concederte un último deseo. Hizo una pausa, como si sintiera que eso no era suficientemente riguroso, y rápidamente añadió, por supuesto, excepto el deseo de dejarte vivir. Cualquier otro deseo puede ser concedido. Lo sabía. La pequeña espiga de esperanza que se había encendido en mí se apagó por completo. No existía tal cosa como transmigrar a una novela. Este sistema había aparecido silenciosamente un día. Su única misión era que yo, que acababa de graduarse de la universidad y me había convertido en la asistente
asistente de Sam lo conquistara. Una vez lo amé de verdad. Lo amé tan profundamente que se grabó en mis huesos. Lo amé tanto hasta el punto de casi perder la cordura al acercarme a él. Pero ese amor se había desgastado con el tiempo, hasta que no quedó nada. Permanecí. Me senté a la mesa mirando la mesa llena de platos que yo misma había preparado, cada uno de ellos sus favoritos, esperando amargamente la muerte que el sistema traería. Esperé silenciosamente durante mucho tiempo, pero el dolor de mi alma siendo borrada nunca llegó como esperaba. Sentí que la habitación, antes silenciosa, ahora era diferente. El reloj de pared había dejado de hacer ruido, el tiempo mismo se había detenido, y el sistema mecánico habló de nuevo en mi mente. Estás a punto de morir, lo sé, tal vez fue mi imaginación, pero la voz mecánica en mi cabeza sonaba mucho más suave que antes. Luego continuó, entre todos los anfitriones a los que he vinculado, eres verdaderamente el más miserable y lamentable. No era mi imaginación, había un rasgo de lástima en su voz. Apreté las comisuras de mis labios. Nunca pensé que algún día sería compadecido por un robot sin emociones. Antes de que pudiera responder, habló de nuevo. Considerando lo lamentable que eres antes de morir, puedo mostrar misericordia y concederte un último deseo. Hizo una pausa, como si sintiera que eso no era suficientemente riguroso, y rápidamente añadió, por supuesto, excepto el deseo de dejarte vivir. Cualquier otro deseo puede ser concedido. Lo sabía. La pequeña espiga de esperanza que se había encendido en mí se apagó por completo. No existía tal cosa como transmigrar a una novela. Este sistema había aparecido silenciosamente un día. Su única misión era que yo, que acababa de graduarse de la universidad y me había convertido en la asistente de Sam, lo conquistara. Una vez lo amé de verdad. Lo amé tan profundamente que se grabó en mis huesos. Lo amé tanto hasta el punto de casi perder la cordura al acercarme a él. Pero ese amor se había desgastado con el tiempo, hasta que no quedó nada. Permanecí. Me senté a la mesa mirando la mesa llena de platos que yo misma había preparado, cada uno de ellos sus favoritos, esperando amargamente la muerte que el sistema traería. Esperé silenciosamente durante mucho tiempo, pero el dolor de mi alma siendo borrada nunca llegó como esperaba. Sentí que la habitación, antes silenciosa, ahora era diferente. El reloj de pared había dejado de hacer ruido, el tiempo mismo se había detenido, y el sistema mecánico habló de nuevo en mi mente. Estás a punto de morir, lo sé, tal vez fue mi imaginación, pero la voz mecánica en mi cabeza sonaba mucho más suave que antes. Luego continuó, entre todos los anfitriones a los que he vinculado, eres verdaderamente el más miserable y lamentable. No era mi imaginación, había un rasgo de lástima en su voz. Apreté las comisuras de mis labios. Nunca pensé que algún día sería compadecido por un robot sin emociones. Antes de que pudiera responder, habló de nuevo. Considerando lo lamentable que eres antes de morir, puedo mostrar misericordia y concederte un último deseo. Hizo una pausa, como si sintiera que eso no era suficientemente riguroso, y rápidamente añadió, por supuesto, excepto el deseo de dejarte vivir. Cualquier otro deseo puede ser concedido. Lo sabía. La pequeña espiga de esperanza que se había encendido en mí se apagó por completo. No existía tal cosa como transmigrar a una novela. Este sistema había aparecido silenciosamente un día. Su única misión era que yo, que acababa de graduarse de la universidad y me había convertido en la asistente de Sam, lo conquistara. Una vez lo amé de verdad. Lo amé tan profundamente que se grabó en mis huesos. Lo amé tanto hasta el punto de casi perder la cordura al acercarme a él. Pero ese amor se había desgastado con el tiempo, hasta que no quedó nada. Permanecí. Me senté a la mesa mirando la mesa llena de platos que yo misma había preparado, cada uno de ellos sus favoritos, esperando amargamente la muerte que el sistema traería. Esperé silenciosamente durante mucho tiempo, pero el dolor de mi alma siendo borrada nunca llegó como esperaba. Sentí que la habitación, antes silenciosa, ahora era diferente. El reloj de pared había dejado de hacer ruido, el tiempo mismo se había detenido, y el sistema mecánico habló de nuevo en mi mente. Estás a punto de morir, lo sé, tal vez fue mi imaginación, pero la voz mecánica en mi cabeza sonaba mucho más suave que antes. Luego continuó, entre todos los anfitriones a los que he vinculado, eres verdaderamente el más miserable y lamentable. No era mi imaginación, había un rasgo de lástima en su voz. Apreté las comisuras de mis labios. Nunca pensé que algún día sería compadecido por un robot sin emociones. Antes de que pudiera responder, habló. Estaba de mal humor o después de que discutíamos, me encerraba en una habitación sin luz y esperaba a que él me convenciera. Todavía haciendo una rabieta, me pareció oír a Sam reírse suavemente. Su voz sonaba indulgente, mezclada con un toque de impotencia. El sol ya salió, dormilona. Date prisa y levántate. Vamos a trabajar juntos. Mientras hablaba, caminó hacia las cortinas. En el momento en que la luz del sol entró en la habitación, Sam se giró. Su mirada se posó en la cama vacía y se quedó paralizado. Se dio cuenta de que yo no estaba en la habitación. ¿Qué está pasando? Había sorpresa y confusión en sus ojos, pero después de un momento frunció el ceño de nuevo. Chasqueó la lengua suavemente y ese rastro familiar de impaciencia apareció en sus ojos. Esta reacción era exactamente lo que esperaba. Después de todo, nunca había estado dispuesto a dedicarme demasiadas emociones ni tiempo. No me decepcionó. En cambio, esperaba que levantara la vista, porque si lo hacía, se daría cuenta de que la foto de la boda que colgaba sobre la cama ya no me incluía. Se había convertido en un retrato suyo en solitario. Capítulo 4. Alicia, ¿qué estás haciendo ahora? La voz de Sam se elevó ligeramente, mostrando su disgusto, pero yo seguía sin aparecer. Lo vi buscar en el baño, el estudio, el ático, la habitación de invitados.
Después de fracasar repetidamente en encontrarme, finalmente perdió la paciencia. Alicia, ¿de verdad tienes que ser tan irracional conmigo? De pie en la sala de estar, Sam gruñó en voz baja. Al verlo así, una ola de amargura surgió en mi corazón sin razón aparente. No sé por qué. Claramente ya no lo amaba, pero verlo así todavía me dolía como agujas clavadas en mi corazón. No entendía por qué estaba enojado. En los 6 años que llevábamos juntos, rara vez perdía los estribos y las discusiones eran escasas, mucho menos irracionales. Bien, digamos que esta vez fui irracional. Podía tolerar la obstinación de Nicole una y otra vez, así que ¿por qué no podía tolerar mi momento de irracionalidad? Entonces, ¿qué era yo exactamente para él? Sam sacó su teléfono, aparentemente queriendo llamarme, pero después de buscar durante un buen rato no pudo encontrar mi número. Abrió WeChat para enviarme un mensaje, pero el resultado fue el mismo. Esta chica, siempre haciendo cosas tan infantiles. Sam se frotó el rabillo del ojo con cansancio, aparentemente culpando a Nicole por no poder encontrar mi información de contacto. Después de todo, Nicole había borrado en secreto todos mis datos de contacto de su teléfono varias veces mientras él dormía. Se dio por vencido. En su mente, yo siempre lo contactaría primero de todos modos. Tiró el teléfono al sofá, se duchó, se arregló y condujo hasta la empresa. Verás, en su corazón siempre había cosas más importantes que yo. Empecé a anhelar aún más el momento en que realmente se diera cuenta de que había desaparecido. ¿Estaría triste, feliz o simplemente indiferente? Siguiendo a Sam a la oficina del director ejecutivo, comenzó a ocuparse del trabajo del día. Me senté en el sofá de su oficina, aburrida, observándolo. Capítulo 5. Al mirar esta oficina y los rascacielos fuera de las ventanas del suelo al techo, recordé los días de hace 8 años, cuando la empresa acababa de ser fundada. Cuando empecé a trabajar junto a Sam, acababa de graduarse de la universidad. Venía del campo y finalmente había logrado entrar en una universidad en la ciudad B gracias a mis propios esfuerzos. No quería volver, no quería regresar a ese pequeño y estrecho lugar, así que decidí quedarme en la ciudad B, pero la realidad siempre fue cruel. Los currículums que envié eran como piedras arrojadas al océano. Una tras otra se hundían sin dejar rastro. Ya no tenía suficiente dinero para mantenerme aquí. Para ahorrar dinero, solo podía vivir en un pequeño sótano de apenas 10 metros cuadrados, comiendo los bollos al vapor más baratos y verduras encurtidas todos los días, mientras continuaba a enviar currículums y recorrer toda la ciudad. En ese momento, mis pensamientos eran simples. Con tal de encontrar un trabajo aquí, ganar suficiente para pagar el alquiler y quedarme en esta ciudad, estaría satisfecho. Y entonces, por casualidad, me convertí en el asistente de Sam. En ese momento, su empresa acababa de fundarse. Incluyéndome a mí, solo éramos 5 personas en toda la empresa. Era muy diferente del edificio de oficinas que me había imaginado, porque en aquel entonces la empresa era tan grande como esa sola oficina. La empresa se especializaba en diseño aplicativo, lo cual encajaba perfectamente con mi carrera, pero como la empresa acababa de empezar, no había muchos proyectos. Mi trabajo era organizar la información de los clientes, acompañarlo a cerrar negocios uno por uno y llevarlo a casa cuando se emborrachaba con los clientes. Esos días fueron realmente duros. Los empleados iban y venían. En el peor momento solo estábamos Sam y yo. Él tenía que conseguir negocios mientras se quedaba hasta tarde escribiendo propuestas y bebiendo con los clientes hasta que desarrolló una perforación estomacal. Al final, lo llevé al hospital y me quedé a su lado durante una semana entera. Después de eso, el médico le prohibió beber otra vez, pero aún había negocios que negociar y clientes que atender. Para evitar que arriesgara su vida, levanté la copa en su lugar. Era la primera vez que bebía. Para asegurar ese gran contrato, me obligué a levantar la copa y seguí bebiendo a borbotones. Después de un par de copas, perdí toda sensibilidad. Solo sentía la garganta y el estómago ardiendo como si estuvieran en llamas. Al final, ni siquiera recordaba cuánto había bebido. En mi confusión, solo podía ver a Sam mirándome con una cara llena de angustia, con los ojos aparentemente rojos. Capítulo 6. Al final, todavía no conseguimos ese contrato. Cuando estaba casi inconsciente por la bebida, Sam me sacó a rastras de la reunión privada. Me sacó del hotel. Antes de que pudiera decir nada, me apoyé en el macizo de flores de la entrada y vomité violentamente. Vomité hasta que el mundo dio vueltas. Entonces me di cuenta de lo doloroso que era beber. Cada vez que Sam se emborrachaba, se sentía tan mal como yo ahora. Pensando en eso, lloré. Esa fue la primera vez que lloré tan incontrolablemente delante de él. ¿Te duele? Vamos al hospital. En el momento en que me vio llorando, Sam me levantó inmediatamente en sus brazos. Su voz estaba llena de preocupación y angustia. Enterré la cabeza en su pecho y me aferré con fuerza a su camisa. No sé si el alcohol me había nublado la mente o si su voz preocupada me había traspersonado el corazón. O tal vez ambas. Lo miré y sonreí. Estoy bien, Sam. De ahora en adelante, déjame encargarme de negocios como este. Nunca olvidaré la expresión de su rostro entonces. Sorpresa, asombro, rechazo. Me rechazó casi sin dudarlo. Él sabía mejor que nadie lo despiadada que era esta industria. Como mujer, inevitablemente estaba en desventaja. Me prohibió estrictamente volver a asistir a fiestas con él, pero no pudo impedir que negociara acuerdos en secreto por mi cuenta. Fui a sus espaldas y conseguí 2 contratos en fiestas. A cambio, tuvimos una fuerte discusión. Sus ojos rojos de ira. ¿No te dije que no te involucraras en negocios? Fuiste a fiestas en secreto, ¿verdad? Fue la primera vez que veía a Sam perder los
estribos conmigo. Me culpó por ir a fiestas sin decirle nada. ¿Sabes de qué clase de gente hay en esos eventos? Podrían devorarte sin dejar rastro. Los asuntos de la empresa no son cosa de que una mujer como tú deba preocuparse. Yo misma encontraré una solución. ¿Encontrarás una solución? No sé qué me pasó, pero yo también perdí los estribos. ¿Qué puedes hacer? El médico dijo que ya no puedes beber. ¿Quieres morir de una hemorragia estomacal en la mesa? De eso no te debe preocupar a una mujer como tú. Entonces solo verás cómo la empresa se va a la quiebra. Eso tampoco es asunto tuyo. Sam tiró el contrato que tenía en la mano al suelo y me gritó. Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, me pareció ver pánico y angustia reflejados en su rostro enfadado. Me miró impotente, dándose cuenta de que sus palabras habían sido demasiado duras. Extendió la mano para secarme las lágrimas, pero al segundo siguiente le agarré la mano. Sam, puedes confiar en mí. Solo por esta vez. Nunca te defraudaré. En ese momento, algo oculto en lo más profundo de su ser pareció aflorar. Fue el primero en moverse. Me atrajo hacia sus brazos. Capítulo 7. Este fue el comienzo de todo mi profundo amor. Después de un tiempo indeterminado, Sam parecía cansado. Inconscientemente, extendió la mano hacia un lado, solo para encontrar un espacio vacío. Normalmente, cuando se sumergía en el trabajo, yo entraba en silencio en su oficina y le ponía una taza de café recién hecho junto a la mano, para que pudiera mantenerse alerta. Pero hoy no había nada. Y nunca lo habría. Otra vez. Frunció el ceño. Finalmente no pudo contener su ira. Cogió el teléfono conectado a la oficina de la secretaria y casi gritó sin previo aviso. ¿Dónde está Alicia? ¿No vino a la empresa hoy? ¿Qué hora es ya? Dígale que venga a mi oficina inmediatamente. La persona al otro lado del teléfono pareció sorprendida por su repentino enfado, o tal vez incapaz de entender lo que quería decir. Después de una larga pausa, hablaron nerviosamente. Jefe, ¿de qué está hablando? Alicia, ¿quién es esa? Nuestra empresa nunca ha tenido a nadie llamado Alicia. La voz de la secretaria resonó claramente en la oficina vacía. Sam se quedó paralizado, sorprendido por lo que dijo la secretaria, pero estaba más inclinado a creer que todo esto era solo una obra de teatro que yo había orquestado. Después de todo, ¿cómo podía ser esto posible? La secretaria pronto llegó a la oficina. Enfrentando las preguntas de Sam, parecía asustado y confundido. Sam, he estado a tu lado durante años. Nunca he oído hablar de que tengas una asistente llamada Alicia. ¿No recuerdas que hace 10 años solo tenías una asistente, pero un año después, cuando la señorita Nicole regresó, la despidieron? El secretario habló con pruebas y razonamientos. Para asegurarse de que Sam le creyera, incluso hizo que el Departamento de Recursos Humanos trajera una lista de todos los empleados de la empresa. Al mirar la lista, casi podía sentir las pupilas de Sam temblando. Nunca había examinado nada con tanto cuidado, temiendo que sus ojos pasaran por alto mi nombre, pero no pudo encontrarlo. ¿Cómo es posible? Sam parecía demacrado. En esos ojos, normalmente tranquilos y serenos, era como si la sangre estuviera a punto de brotar. Su voz era baja y ronca. ¿Falta algún nombre en esta lista? Debes haberla omitido. Mientras hablaba, de repente recordó algo. Caminó hacia su escritorio, tomó un marco de fotos y lo sostuvo frente al secretario. Mira esto. La mujer de esta foto, mi asistente, mi esposa, Alicia. Es Alicia. Es imposible que nunca la hayas visto. Sam estaba a punto de perder el control. El asistente se asustó al ver el enrojecimiento de sus ojos. Después de todo, delante de los empleados, Sam siempre se había mostrado frío, sereno y educado. Nunca lo habían visto así, como una bestia fuera de control, aterradora desde lo más profundo del corazón. Y además, Sam, no hay ninguna mujer en esta foto. En la foto solo estás tú. Capítulo 8. El secretario casi se desmaya del susto. No solo él, cualquiera que viera esa foto y escuchara las palabras de Sam, sentiría un escalofrío. Imposible. Sam le gruñó con firmeza al secretario. Como para confirmarlo, volteó el marco de la foto en su mano, pero en el momento en que vio la imagen, se quedó paralizado. Esto no es posible. Esto no es posible. Su voz ronca tembló mientras miraba la foto de sí mismo solo, repitiendo la misma frase una y otra vez. Esto no puede ser. ¿Cómo podría ser posible? Sí, ¿cómo podría ser posible? La persona que había estado esperando en casa ayer para celebrar su tercer aniversario con él, ¿cómo pudo desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro? No pudo encontrar mi información de contacto. No había rastro de mí en la empresa. Incluso las personas que solían estar a mi alrededor no me acordaban absolutamente. Era como si hubiera desaparecido de este mundo sin previo aviso. Mis emociones parecían demasiado aterradoras. El secretario rápidamente encontró una excusa para irse. En la enorme oficina, solo Sam permanecía, agarrando con fuerza el marco de la foto, con una expresión completamente perdida. Recordaba perfectamente que esa foto se había tomado el día que nos mudamos a este edificio de oficina y vimos cómo colgaban el ceño de la empresa. Ese día también fue el que me propuso matrimonio oficialmente. Sonó el teléfono, salió de su ensimismamiento, corrió al escritorio y contestó. Pero en cuanto vio el identificador de llamadas, la esperanza en sus ojos desvaneció. De repente me pareció un poco gracioso. Cuando oyó el tono de llamada, había pensado que era yo quien llamaba y que todo esto era solo una de mis bromas. Desafortunadamente, se llevó una decepción. Sam, ¿a dónde fuiste? Acabo de despertar y no te encontré. Tengo mucho miedo de estar sola en el hospital. ¿Puedes venir a hacerme compañía? La voz coqueta de Nicole se oyó al otro lado del teléfono. El decepcionado Sam pareció pensar en algo. Después de consolarla pacientemente, corrió inmediatamente al hospital. Podía
adivinar más o menos lo que Sam estaba pensando. Probablemente quería confirmar mi existencia con Nicole. Al fin y al cabo, en sus ojos, Nicole era su amor de la infancia que había crecido con él, su primer amor y la razón misma por la que había elegido comenzar su empresa. Nicole nunca le mentiría. Al menos eso era lo que él creía, pero probablemente no sabía que le había dejado una sorpresa. Me pregunto si lloraría lágrimas de alegría cuando la descubriera. Sam corrió al hospital. En la sala VIP, Nicole estaba acostada en la cama, aburrida más no poder. En el momento en que Sam empujó la puerta y entró, una sonrisa apareció inmediatamente en su rostro mientras gritaba: «Esposo, ¿qué te tomó tanto tiempo? Estoy aburrida aquí sola en el hospital. ¿Cómo me llamaste?» Sam se quedó helado. Al ver a Nicole acostada en la cama con los brazos abiertos hacia él, se quedó en el umbral sin poder dar otro paso. «Marido, ¿qué pasa?» Nicole no se dio cuenta de que algo estaba mal en la forma en que se dirigió a él. Cuando deseé que se borraran todos los rastros de mi existencia, le pedí específicamente al sistema que alterara sus memorias. En su memoria, yo no existía, solo estaba su vínculo de amor de infancia con Sam. Como una vez se fue del país porque pensó que no podía darle una vida mejor y regresó después de que él tuvo éxito, enredándose con él durante 3 años. No, algo no está bien. Sam retrocedió medio paso. Ya no había ternura en sus ojos. No, esto no está bien. Tenía los ojos inyectados de sangre mientras negaba repetidamente las palabras y tal vez la relación en sí misma. Al ver esto, Nicole sintió que algo no estaba bien y frunció el ceño. «Sam, ¿qué pasa? ¿No recuerdas que recibimos nuestro certificado de matrimonio ayer?» De regreso a casa, me atropelló un patinete eléctrico a toda velocidad y me lastimé la mano. «Me trajiste al hospital. Mira, ni siquiera hemos llegado a casa todavía. Los certificados de matrimonio siguen aquí». Mientras hablaba, Nicole sacó 2 libretas rojas nuevas de su bolsillo. En el momento en que Sam vio los cubiertos rojos, sus ojos se abrieron de par en par. Agarró los certificados y los abrió solo para derrumbarse al ver las fotos y los nombres dentro. «Imposible, imposible». Casi se volvió loco rompiendo los certificados en pedazos. Respirando con dificultad, con los ojos inyectados en sangre y la voz ahogada por los sollozos, miró fijamente a Nicole. «¿Cómo podría casarme contigo? Ya estoy casado con Alicia. ¿Cómo podría registrar un matrimonio contigo? Estás mintiendo. Ayer fue mi aniversario de bodas con Alicia. ¿Cómo pude casarme contigo ayer?» Flotando en el aire, no entendí del todo lo que quería decir. ¿Qué quiso decir con cómo pudo casarse con Nicole? ¿No tenía Nicole siempre un lugar en su corazón? ¿No era ella el primer amor que nunca pudo tener? Lo ayudé a cumplir su deseo. ¿No debería ser feliz? Pero claramente no lo era. Lo vi agarrar los hombros de Nicole, sus ojos llenos de preguntas y locura. Las lágrimas caían de sus ojos rojos gota a gota. Pánico sin fin. ¿Fuiste tú? ¿Dónde enviaste a Alicia? ¿Dónde enviaste a mi esposa? Nicole estaba aterrorizada. Su rostro pálido estaba lleno de confusión y miedo. Después de todo, realmente no tenía idea de quién era esta Alicia. «Sam, ¿qué te pasa? Soy tu esposa. ¿Quién es Alicia? ¿Cómo podría haber otra mujer en tu vida?» Nicole no parecía estar mintiendo. Seguía llamando a Sam, pero lo único que recibía a cambio era un grito furioso. «No, no te creo. Eres una mentirosa. No te creo». La ternura y el cariño que una vez sintió por ella se habían ido, reemplazados por un odio infinito. «Si no me lo dices, la encontraré yo mismo. La encontraré. Mi esposa siempre será solo ella. Nunca serás tú». Dicho esto, Sam salió corriendo de la sala. Comenzó a buscar sin rumbo fijo, en la tienda de té con leche debajo del edificio de la compañía, en el parque cerca de nuestro barrio, en mi cafetería favorita, incluso en el orfanato que una vez me adoptó. Pero después de revisar todos los registros, aún no pudo encontrar ningún rastro de mi existencia. Se negó a rendirse. No podía creer que la mujer que había estado a su lado durante 8 años pudiera desaparecer del mundo de la noche a la mañana. Fue a la policía a denunciarlo, pero basándose en su descripción, revisaron sus registros y no encontraron a nadie llamado Alicia. Capítulo 10. Yo parecía no haber existido nunca, solo existía en sus recuerdos. Sam se derrumbó. Al regresar a la casa que una vez nos perteneció, ya no pudo contenerse. Cubriéndose la boca, cayó de rodillas en el umbral. Al ver su doloroso estado, casi podía oír el sonido de sus emociones colapsando, resonando claramente en mis oídos. Sus sollozos rotos sonaban especialmente dolorosos en el vacío casa. Se arrodilló en la entrada desde donde podía ver la mesa del comedor de un vistazo. Anoche me había sentado en esa silla y le dije: «Si te digo que si sales por esa puerta
muerta hoy, moriría, ¿seguirías yendo a ver a Nicole? Parecía que lo había recordado. Si hubiera mirado con más atención entonces, habría visto que, bajo mis ojos tranquilos, había una tormenta de miedo ante la muerte. La expresión de mi rostro había sido silenciosa y triste. Era yo pidiéndole ayuda. Si recordaba esas palabras de anoche, seguramente recordaría lo que una vez dije la noche de nuestro primer aniversario de bodas, bromeando como si nada. Si un día estoy atada a un sistema cuya misión es ganarte y hacer que tu corazón me pertenezca solo a mí, ¿me ayudarías a completar esa misión? Apoyándome en su hombro, fue la primera vez que reuní el valor para hablarle del sistema, pero nunca obtuve su respuesta. Una llamada de Nicole se lo llevó. Nunca recibí su respuesta, pero en los 2 años siguientes sus acciones me la dieron. Su corazón me tenía en él, pero nunca me pertenecería solo a mí. Capítulo 11. Sam no había ido a la empresa desde hacía mucho tiempo. Se quedaba en casa todos los días, encerrado en su habitación y bebiendo hasta perder el conocimiento. Pensando detenidamente en los últimos 8 años, había pocos lugares que guardaran recuerdos compartidos de nosotros dos. Aparte de la empresa, parecía que solo quedaba esta casa. Su teléfono era bombardeado constantemente con asuntos de la empresa y llamadas de Nicole, pero Sam las ignoraba. Solo cuando bebía hasta el olvido, podía recordar el pasado que una vez compartimos, pero no eran buenos recuerdos. Los buenos momentos entre nosotros existieron solo los 3 años anteriores a que la empresa saliera a bolsa. Cuando Nicole se dio cuenta de que algo andaba mal y fue a buscarlo, Sam ya había caído en coma por una hemorragia estomacal causada por la inanición prolongada y el consumo excesivo de alcohol. Nicole soportó el olor a alcohol en él y lo envió al hospital. Pero lo primero que dijo Sam al despertar fue que me buscara. Me equivoqué, Alicia. Me equivoqué. No debía haber seguido dudando. No debía haber abandonado una y otra vez por ese maldito capricho juvenil. ¿Por qué pensé que siempre estarías a mi lado? Nunca merecí tu confianza ni tu amor. Fui yo. Yo te maté. Sam parecía poseído. Tenía los ojos rojos, pero no caían lágrimas. Miraba fijamente el techo del hospital, como si yo estuviera allí llamando mi nombre una y otra vez. Nicole casi se desmaya. No podía aceptar que otra mujer hubiera aparecido de repente en la vida de Sam, igual que cuando regresó del extranjero y me encontró a su lado. Le preguntó a Sam quién era yo, acusándolo de crueldad y repitiendo la misma vieja historia sobre sus 5 años de sufrimiento en el extranjero. Pero Sam destrozó todas sus pretensiones con solo 2 frases. Deja de fingir, nunca me amaste. Simplemente no podías aceptar que algo que una vez te pertenecía te fuera arrebatado. Y si no hubiera tenido éxito en iniciar mi negocio, probablemente nunca habrías regresado del extranjero. Nicole retrocedió tambaleándose incrédula. Ella debió haber pensado que lo había ocultado bien, sin saber que Sam siempre lo había sabido. Simplemente había estado fingiendo no darse cuenta. Desde el momento en que me di cuenta de esto, ya había renunciado a Sam. Pero el sistema atado a mí me restringía, manteniéndome firmemente atada a su lado. Me vi caminar paso a paso hacia el final de la muerte. Nada podía ser más cruel que eso. Afortunadamente, mis esfuerzos durante los últimos 3 años no fueron por nada. Gané. Flotando en el aire, por fin apareció una sonrisa en la comisura de mis labios. Perdí. ¿Cómo es que eso es posible? La voz dudativa del sistema resonó por el mundo de nuevo, y en ese instante el tiempo se congeló una vez más. ¿Cómo podría haberme equivocado? Sam es egoísta y frío hasta la médula. ¿Cómo pudo volverse loco de arrepentimiento por perder algo que estaba tan fácilmente a su alcance? El sistema no podía entender este cambio. Había visto demasiadas personas como Sam. Su frialdad y egoísmo les hacía imposible amar a una persona o una cosa exclusivamente. En sus mentes, nada era irreemplazable. Yo podría ser fácilmente reemplazable, pero los hábitos no. Tampoco lo eran las emociones que le mostré deliberadamente, ni los recuerdos que se profundizaron con el tiempo. Una vez escuché al sistema hablar de los anfitrios que había vinculado antes que yo. Sin excepción, todos habían fracasado. Antes de morir, sus deseos eran perecer junto con alguien o destruir a ciertas personas o cosas. Así que en el momento en que me di cuenta de que podía fracasar, ya había decidido que si moría, jamás dejaría que Sam muriera tan fácilmente. Eso sería demasiado misericordioso. Quería que pasara el resto de su vida guardando recuerdos míos para siempre, con un dolor insoportable. Por eso cambié sus hábitos de vida y dejé rastros de mí por donde quiera que fuera. Un vaso de agua tibia a su lado, una taza de café, una foto en su escritorio. Incluso los detalles más pequeños, aparentemente insignificantes, quedaron grabados profundamente en su corazón, imposibles de olvidar. Esto se supone que era mi venganza antes de morir, pero inesperadamente me trajo una agradable sorpresa, una apuesta temporal con el sistema. Una apuesta es una apuesta. Debes cumplir tu promesa. Curvé los labios hacia el sistema. Según nuestra apuesta, tenía que encontrarme un nuevo cuerpo en este mundo para que pudieras seguir viviendo. Eres el
primero que me ha vencido. El sistema sonaba un poco abatido, lo que me llenó de una inexplicable sensación de logro. Como era de esperar, uno nunca debe poner su vida en manos de un hombre. Las oportunidades siempre pertenecen a los que están preparados. Presionado por mí, el sistema admitió la derrota y colocó mi alma en el cuerpo de una chica recién graduada de la universidad que se había ahogado en un lago por desamor. Capítulo 13. La familia de la chica era adinerada y, por coincidencia, su padre resultó ser el dueño de la empresa rival de Sam. Después de adaptarme a este nuevo cuerpo, naturalmente me uní a mi propia empresa. En pocos años, confiando en mi experiencia previa, me hice cargo de la empresa. En el segundo año, después de tomar el control, adquirí la empresa que Sam había dirigido una vez. De pie en la antigua oficina de Sam, finalmente lo dejé todo atrás. Años antes, Nicole, como esposa legal de Sam, había internado al arrepentido y enamorado Sam, quien había enloquecido, en un hospital psiquiátrico y se había apoderado de todos sus bienes. Cuando la empresa más tarde tuvo problemas financieros, ella intentó huir con el dinero, pero antes de que pudiera salir del país, la policía la detuvo en el aeropuerto. Yo había adquirido la empresa que Sam y yo habíamos construido juntos. Al día siguiente de que todo se calmara, fui al hospital psiquiátrico donde Sam estaba internado. A través de la puerta de la habitación, vi a Sam acurrucado en la cama con la mirada perdida. ¿Dónde estaba el frío y noble director ejecutivo de años atrás? Se había vuelto delgado y frágil, con la mirada apagada, murmurando para sí mismo de vez en cuando. De repente, como si presintiera algo, me miró a través de la pequeña ventana de la puerta. Su respiración se aceleró, tropezó hacia la puerta, pegándose a ella, con los ojos destrozados y los labios temblorosos. Alicia, Alicia, como un loco, intentó abrir la puerta de la habitación a la fuerza, llamando mi nombre una y otra vez, pero no reaccioné. Sabía que me había reconocido. Pero, ¿y qué? La Alicia de la que hablaba había muerto hacía mucho tiempo. Murió en su egoísmo vacilante y solo vivió en sus recuerdos. Las enfermeras y los médicos entraron corriendo y lo obligaron a tumbarse. Al ver sus ojos rotos y frenéticos, me di la vuelta y me marché, dejando el pasado atrás para siempre. Que pase el resto de su vida pudriéndose en esos recuerdos llenos de arrepentimiento por mí. Y yo seguiré adelante sola, buscando mi propio final.